En la segunda jornada de rendición de cuentas, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la estabilidad de la economía colombiana, la confianza que ésta ha generado, el equilibrio en el gasto público, la reducción de la inflación y el acceso a la tecnología en la tarea de construir un país más moderno. Un país moderno es un país con una economía fuerte que pueda generar un buen empleo y más empleo y empleo formal. En eso se puede resumir ese criterio de construir un país más moderno. Pero eso no es algo que surge por generación espontánea, es algo que requiere un esfuerzo en muchos frentes, requiere un esfuerzo en frentes que tienen que ver con la economía en general y esfuerzos focalizados que permitan que el país realmente se modernice para tener una economía que genere empleo. Las políticas desarrolladas por los 8 ministerios que hacen parte del país moderno que anhela el gobierno nacional arrojaron resultados positivos en estos últimos 3 años. En principio de agosto del año 2010 el desempleo estaba alrededor de 12.8%, hoy está en 9.2%, o sea, una reducción sustancial en este periodo, pero además mes por mes, durante 34 meses se ha reducido el desempleo. Pero tal vez lo más importante, además de la creación de más de 2 millones de puestos de trabajo, es que más de 1 millón de esos 2 millones, casi 1.100.000, han sido en empleo asalariado, o sea, en trabajo formal asalariado, mucho más que lo que es empleo por cuenta propia. Adicionalmente, tenemos que decir que la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que aprobó su gobierno al principio del periodo, ha permitido formalizar 460.000 nuevos empleos y 557.000 empresas se han beneficiado del pago progresivo de matrícula mercantil, que es también formalización, porque es formalización de empresas. De manera que este año estamos aportando 10 billones de pesos para que todos los departamentos de Colombia y todos los municipios del país se beneficien con los recursos de las regalías. En este momento hay 3.000 proyectos en ejecución a nivel territorial. Un país moderno es un país también que cuenta con una baja inflación. Tenemos hoy la inflación más baja de los últimos 57 años. Ningún colombiano de mi generación o menor había vivido en un país con tan baja inflación. Hoy, 1 de agosto, entra en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Después de más de 20 años de gozar de beneficios temporales, los exportadores colombianos, a partir de hoy, tendrán acceso preferencial al mercado europeo en condiciones de estabilidad, en condiciones de transparencia y de preferencia al mercado europeo, más de 500 millones de consumidores. Tuvimos un primer gabinete binacional con Ecuador, en donde vemos claramente una relación que ha mejorado enormemente, donde hay una cooperación en seguridad muy importante, donde por ejemplo esperamos que usted al final de año pueda inaugurar el puente de Rumichaca, el puente que nos une con Ecuador. Igualmente hemos adelantado para poder tener otros pasos fronterizos que realmente ameritan. En cuanto a las relaciones con Venezuela, logramos el acuerdo de alcance parcial, el Ministerio de Comercio trabajó en eso y ya pasó por el Congreso, y la habilitación del puente internacional José Antonio Páez. Mañana tenemos, presidente, una reunión, varios ministros vamos a Venezuela y esperamos avanzar en esta relación que para Colombia, la frontera y también los colombianos que viven en Venezuela es muy importante. En cuanto a los mecanismos regionales, tuvimos la Secretaría General de UNASUR, tenemos la Secretaría General de la Asociación de Estados del Caribe. El Caribe es una de las prioridades que tenemos en este último año y ha sido en estos 3, pero nos vamos a enfocar mucho más de mejorar ese relacionamiento con el Caribe. Tuvimos la Secretaría Pro Tempore de la CAN y logramos una
un proceso de reingeniería, vamos a tener los resultados pronto para tener una CAN realmente acorde con las necesidades que tienen los países miembros y tal vez lo más importante, y en eso hemos trabajado con el Ministerio de Comercio, la Alianza del Pacífico. En los 3 años que llevamos de su gobierno se ha asignado un presupuesto histórico, 22 billones de pesos en los 3 años. Eso significa un promedio de 7.3 billones por año, que comparado con el periodo 2002-2010 es 3 veces más porque el promedio de ese periodo fue 2.3 billones de pesos. También se aceleró la ejecución, señor presidente. En el periodo 2002-2010 la ejecución promedio fue del 72%. El año pasado, el Ministerio y sus entidades adscritas ejecutamos el 87% del presupuesto, la más alta ejecución en 13 años, y este año vamos a cerrar por encima del 90%, señor presidente. Hace 3 años encontramos este país con cerca de 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Hoy ya nos acercamos a 7 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Nuestra meta es llegar a 8.8 millones de conexiones el próximo año. Y esta revolución digital incluye a todos los colombianos, pero sobre todo a los colombianos más pobres. En este crecimiento de esta banda ancha, el mayor crecimiento está siendo en los estratos más bajos. Por ejemplo, en estrato 1 estamos teniendo más del 160%. Más de 1.2 millones de hogares de estrato 1 han recibido un subsidio de en promedio 300.000 pesos para el computador, para internet, para que se conecten. Es un gran impacto, sobre todo en estratos bajos. Y en estratos bajos estamos montando los puntos Vive Digital. El sector le aportó a la nación entre el 2010 y el 2012 64 billones de pesos. Eso es el 100% más de lo que ese mismo sector aportó entre el 2009 y el 2010. En regalías, que es lo que se le irriga, como lo dijo el ministro de Hacienda, a todos los municipios del país, el año pasado tuvimos un récord, 10.6 billones de pesos. Eso es casi que 3 veces más lo que había en el 2010. Y si le sumamos a eso los impuestos que pagan estas entidades y los dividendos de Ecopetrol, estamos hablando que de más del 25% de los ingresos del sector público no financiero de este país el año pasado. De manera que, de alguna manera, se creó el Sistema Nacional de Adaptación, porque frente al cambio climático no tenemos ningún otro chance, ninguna otra oportunidad diferente, o a mitigarlo o a adaptarnos. Y este gobierno puede reclamar el hecho de haber creado un Sistema Nacional de Adaptación. Y también de haber creado otros organismos, no solamente el Ministerio, sino como por ejemplo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para hacer mejor escrutinio público, y bienvenido el escrutinio público, precisamente en el tema de las licencias ambientales, que antes se manejaba un poco en pequeñas oficinas y que hoy están a la luz pública para que todo el mundo pueda ver qué se está licenciando, cuánto estamos atrasados, cuánto nos falta, y yo creo que hemos avanzado considerablemente, no solamente en escrutinio público, sino evidentemente en la tecnología y en la técnica propia del licenciamiento.